Bienvenidos a la serie Hacer Familia. Hoy vamos a ver el capítulo de la catequesis familiar, matrimonio y formación. Entre otros temas y puntos que vamos a ver van a estar los siguientes. Primero, Juan Pablo II, en su encíclica Redemptor Hominis, afirmaba que la forma fundamental de catequesis es la catequesis familiar. Segundo, la parroquia y la escuela no pueden sustituir a la familia en su misión educadora y evangelizadora. Y por último, la existencia de Dios. Al marcar los objetivos en tu vida, el hecho de reconocer la existencia de Dios y las leyes naturales por Él creadas es darle una nueva dimensión a tus consideraciones. No es lo mismo tratar una idea desde la perspectiva de no creer en Dios o simplemente ignorarlo, que hacerte el mismo planteamiento desde un pleno reconocimiento de la existencia de Dios. Este punto es muy importante y yo a los padres les animo a que sean conscientes de los pasos que quieren dar para dejar clara a sus hijos los argumentos que existen de la existencia de Dios. Igual que el concepto de vida. Dios es vida, Dios es amor. Muy bien. Y sin más, pasemos al coloquio. No se vayan, ahora volvemos. Bienvenidos nuevamente. Pasamos al coloquio para comentar la catequesis familiar, el matrimonio y la formación. Tenemos como invitados con nosotros a Nuria Andrés, casada y madre de 4 hijos. Máster en Educación Familiar por el Instituto Europeo de Estudios de la Educación en Madrid, España. Y es profesora, asesora y responsable de las escuelas de familia en Sevilla, España y el sur de España. Bienvenida. Gracias. Carmen Corominas, madre de 3 hijos, licenciada en Magisterio por la Universidad de Badajoz, directora, profesora y asesora del Instituto Europeo de Estudios de la Educación, y ha editado un libro de título Embarazo y el primer año de la vida. Bienvenida. Gracias. Muy bien, pues pasamos ahora a las preguntas. Y empiezo contigo, Nuria. ¿Qué es la catequesis familiar? Pues la catequesis familiar se define como la enseñanza o instrucción de todos los principios y dogmas de la Iglesia Católica a nuestros hijos en el seno de la familia. En el Concilio Vaticano II se decía que el hombre desde su nacimiento está llamado al diálogo con Dios. Entonces, esto nos da la pista de decir cuándo empezar, desde que el niño nace, desde que es muy pequeño. Y no delegarlo en las parroquias o en los colegios, cuya labor es subsidiaria. Los primeros que debemos enseñar la doctrina de la Iglesia a nuestros hijos somos nosotros, los padres, y además nos debe hacer una gran ilusión, viviendo que ellos vean como Jesucristo realmente en casa es un miembro más de la familia. Igual que cuando fallece algún abuelo, estamos siempre recordando, pues el Abi decía esto, decía lo otro, le gustaba esto, sonreía de este modo. Debemos conocer los padres el Antiguo y el Nuevo Testamento estupendamente para que transmitírselo a nuestros hijos, pero de modo natural. Es decir, no como sentados todos, que a lo mejor también en algún momento también es así, sentados que vamos a hablar de... sino como, bueno, como decía San José María, como el latir del corazón, ¿no? Si en casa realmente Jesús es un miembro más de la familia, ellos lo tienen que notar. Entonces tenemos que contarle cómo Jesucristo miraba, la parábola del joven rico, ¿no? Cuando se le acerca y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y él le dice, pues cumple los mandamientos. Y el chico le dice, ya lo hago. Y el Señor dice que mirándole le amó. Entonces esas cosas hay que contárselas a nuestros hijos. ¿Cómo sería esa mirada? ¿Y qué le puso el Señor, no? Además es curioso porque cuando se lo cuentas a los niños ellos ensayan cómo serían las miradas que pondría el Señor.
Pues así como el latir del corazón, en todo, en cualquier cosa pequeñita, igual también del Antiguo Testamento, todo, porque son nuestras tradiciones, o sea que eso hay que contarlo. Un punto muy importante que has dicho es, si se vive en el día a día con naturalidad, seremos capaces de transmitirlo a nuestros hijos. El trato con Dios a través de la oración y a través también de la presencia de Dios. Y eso los niños lo sienten, ¿no? Carmen, el perdón es importante para los católicos. De hecho, tenemos el sacramento de la confesión. ¿Es importante también saber perdonar en el matrimonio? Si el perdón es algo tan importante en nuestra religión católica y el matrimonio es un sacramento, especialmente en el matrimonio es importante el perdonar, perdonar, perdonar y perdonar. Y aunque olvidar o no olvidar muchas veces no depende de nosotros, pero sí no guardar rencor y seguir perdonando y rezar para que nos ayude Dios y nos ayude la Virgen a ser capaces de perdonar, sobre todo a nuestro marido o a nuestra mujer. Hay de hecho, en una ocasión San Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7? 7 era un número que tenía un significado simbólico para los judíos. Y Jesús le contesta: 7 veces no, 70 veces 7. Con lo cual nos lo deja muy claro. Y el matrimonio es un sacramento. Con más razón, tenemos que esforzarnos y rezar por perdonar y saber perdonar. Al final es imitar a Jesús. Claro. Uno lee los evangelios y está constantemente la figura del perdón. Y si el sacramento del matrimonio es de ley natural, la naturaleza ha sido creada por Dios, al final es imitar en lo que podamos a Jesús en las maneras que nos ha dado para llegar a ello, ¿no? Muy bien. Nuria, ¿cuándo hay que empezar la catequesis familiar? ¿Qué punto tan importante? Como el Concilio Vaticano dice, ¿no? El hombre desde su nacimiento está llamado al diálogo con Dios. Entonces, ¿cuándo hay que empezar? Pues desde que nace. Ah, pero ¿no es desde que hace la comunión? No, desde que nace. ¿Desde que nace cómo se hace? Pues yo pensé separarlo, por ejemplo, de 0 a 3 años, ¿cómo se puede hacer? Hemos pensado hacerlo de un modo, o sea, decirlo como de un modo muy práctico, porque eso es lo nuestro. Los profesores y asesores del IE tenemos formación y nos interesa mucho el cómo hacerlo, porque es lo que a los padres les resulta más difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño es muy chiquitito, chiquitito de pecho, y lo metes en su cunita y por la noche ya y le rezas el Jesucito de mi vida. O, por ejemplo, cuando ya tiene 6, 7 meses, que ya se puede poner derecho en la trona, le bendices la mesa y le dice: bueno, Jesucito, niño Jesús que nació en Belén, bendiga esta mesa, nosotros también, amén. Y además es curioso porque cuando van siendo mayorcitos y tienen menos de 1 año, la primera palabra que aprenden después de papá es amén. Lo sientas en la trona, yo recuerdo a mis hijos, los sentaban en la trona y decían amén, amén, amén. Todavía no han puesto, porque no sabía que después del amén venía la comida. Entonces, el amén, bueno, pues eso, de 0 a 3 años, por ejemplo, también que le manden piropos a la Virgen. Eso, por ejemplo, en mi tierra es muy fácil porque hay vírgenes por todas partes. La Semana Santa se vive, como yo soy de Sevilla, se vive con mucha intensidad. Entonces, bueno, pues todo esto también es muy fácil vivirlo. Piropos, besos a la Virgen. De 3 a 6 años, pues por ejemplo, cuando escuchan una ambulancia, vas en el coche, decirle: vamos a rezar un acordaos a la Virgen por el que vaya en la ambulancia. Mis hijos muy graciosos siempre me dicen: ¿y si se está haciendo el enfermo, qué? Pues rezar porque no se haga el enfermo, que no tenga tanta cara, ¿no? Cosas así como muy, muy pequeñitas. O también, como este es el periodo sensitivo de la memoria, estaría muy bien. Yo recuerdo cuando hice el máster, nos decía allí en Madrid, la gente, pues todo el mundo sabe hablar inglés muy bien, por lo visto. Entonces decía: enseñarle el Padre Nuestro de María en inglés. Y yo pensé: pero si esto no tengo ni idea. Pero el latín sí me lo sabía. Así que en el coche, cuando íbamos, rezamos el rosario nuevamente en el coche, empecé a enseñárselos en latín. Y es curioso como con 3 años la pequeña perfectamente lo aprendió, el Padre Nuestro y el Ave María. Y el rosario lo rezan en latín. O sea, no son grandes cosas, son pequeñas cosas, pero que te acercan mucho a Dios. O también cuando recuerdo una anécdota de una madre de la escuela de familias que me contaba que el marido no iba a misa y ella sí. Y que sus hijos también, sus hijos eran pequeños entonces, que los niños le decían: es que papá no va a misa, y la madre le decía: no, es que está malito, no, es que está enfadado, no, es que... Pues no, eso no se dice, o sea que... Aparte que es mentir, que claro, no es verdad. ¿Qué le decimos? Mira, papá no lo hace bien, pero no pasa nada, vamos a rezar. O sea, lo que no puede es justificar y liarles la conciencia.
papá esto no lo está haciendo bien, pero no pasa nada porque todos los días el rosario, un misterio va a ir por papá, para que la Virgen, que le quiere mucho, le aclare. Y verás cómo nosotros conseguimos que papá vaya a misa. Pero no vamos a decir, no, como lo hace papá está bien. Pues no, lo hace papá, papá hace cosas mal, mamá hace cosas mal, y la vida sigue, y no pasa nada, y rezamos, y bueno, sí. Y ya de 6 a 12 años podemos empezar a llevárnoslo a misa, no solo los domingos, sino un día más entre semana. Yo recuerdo un plan de acción de una familia de Sevilla que tenía 4 niños de 14, 12, 10 y 9, que su madre se le ocurrió que al llegar el verano, esto de las prácticas de piedad para que no decayera, porque todo el mundo se pone como muy flojo en verano, ¿no? Pues pensamos, bueno, un plan de acción, el objetivo va a ser la vida de piedad y el medio vamos a vivir el día de guardia. Bueno, ¿y eso qué es, mamá? Y la motivación era trascendental, era, bueno, le dijimos, pues, como esta familia le dijo, pues, cada día, como mamá va a misa todos los días, uno de vosotros, si quiere, me puede acompañar. Claro, esto primero hay que ser muy lista, ¿eh? Porque ya los niños cuando tienen esas edades no puedes planteárselo a todos en panda, porque los mayores te lo pueden sabotear. Entonces, a los mayores que tienen 14, 12, estos los coges aparte, les planteas, porque además este verano, bueno, y cuando ya los has convencido, pues a todos en grupo se lo dices, los chicos se apuntan. Y a los mayores, cada día eligió un día de la semana para ir a misa con su madre, y la motivación era, vamos a rezar por nuestra familia, porque la familia que reza unida permanece unida, y por todas las familias de las escuelas de familia, vale, estupendo. Bueno, y así consiguieron todo el verano, por lo menos asegurarse un día más las prácticas de piedad. También es bueno contarle ya, según queda la adolescencia, por ejemplo, a nuestros hijos, que ellos notan que las cosas les cuestan más. Entonces le explicamos, pero como dice mi hijo Jaime el mayor, siempre dice, mamá, a mí las cosas, los mensajes cortos y claros. O sea, 2 horas de rollo, no. Entonces, pues corto y claro, el hombre es cuerpo y alma, el cuerpo, claro, es un hombre y la edad que tiene ya, o sea, que no te pases 3 horas contándome una historia, porque no te la voy a aguantar, porque estoy pensando ya en el fútbol, o Dios sabe, ¿no? Entonces le comenté que igual que el cuerpo tenía que alimentarse, el alma lo necesitaba también, que ahora las cosas le costaban más y que debía darle más alimento al alma. ¿Y qué propones? Pues no sé, Jaime, a lo mejor podrías confesarte más frecuentemente. Si vas una vez a la semana, a lo mejor a veces pues necesitas 2. Si vas una cada 2 semanas, a lo mejor necesitas una cada semana, tú verás. Y comulgar un día más. Bueno, vale. Al final siempre les genera a ellos la sensación de que todo se arregla. No pasa nada, todo se puede arreglar. Meto la pata, la saco. Estoy como un poco más que me cuestan las cosas más, pues me acerco más a Dios. No pasa nada. Yo quería añadir aquí también, que no solamente desde que nacen, por supuesto, como ha dicho ella, sino que incluso antes de nacer. Se ha comprobado que los niños, cuando están dentro del vientre materno, son capaces de escuchar los sonidos fuera, ¿no? Entonces, si tú, antes de que nazca el niño, pues 2 meses antes o 3 meses, o 2 o 3 meses antes, comienzas a rezar una oración, la misma y en alto, y la rezas, el niño de alguna manera te está escuchando, sobre todo el soniquete, porque ellos eso sí son capaces luego de reconocerlo, porque el sonido se oye de diferente manera, pero el sonido, el ritmo es el mismo. Entonces cuando ellos nacen, el escuchar el escuchar esa misma oración les hace sentirse bien, porque ellos cuando están dentro de la madre se sienten como muy a gusto, ¿no? Y entonces, sin querer, de una manera inconsciente, les hace como algo atractivo, como algo que les hace sentirse bien, y ya de eso pues es una manera también de acercarles a la oración. Muy bien. Habéis mencionado tanto las escuelas de familia como los planes de acción. Yo te pedía, Mari Carmen, ¿por qué no a nuestro público le explicas qué es un plan de acción? Bueno, es fácil. Un plan de acción es cuando tú quieres mejorar, dices, bueno, quiero trabajar, me importa mucho la generosidad, quiero que mis hijos sean generosos. Y dices, bueno, pues voy a trabajar la generosidad, y dices, te pones un objetivo.